Y ahora sí vamos a hablar de las elecciones, pero desde otro lado, y lo vamos a hacer con el filósofo Federico Mana. Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para que la gente se quede tranquila, porque tal vez ya están todos como muy abrumados con el tema de los números y demás, no vamos a hacer ese tipo de análisis, sino que nos vamos a enfocar en la responsabilidad que tuvimos en la jornada de ayer, que vamos a tener en octubre y eventualmente en noviembre, de elegir a los candidatos, ¿no? A quienes nos van a representar. Exacto, exacto. El análisis, digamos, de resultados, de números, capaz que es más de otras disciplinas. Exacto. La filosofía lo podría hacer, pero no creo que realmente tengamos que hacer eso, porque tenemos la posibilidad de esto, de ir profundizando en los conceptos, en las ideas, en las acciones que están detrás de esto que vos decís ya, el concepto de elección y responsabilidad. A mí hay algo que me gustaría destacar de este proceso electoral, y todos los que vaya a ver, los que ha habido, que es uno de los pocos momentos, tal vez, que existen en nuestras propias vidas, en donde, vamos a llamarlo así, el modelo interpretativo de la realidad se conecta con el modelo operativo de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo sería? Interpretar la realidad es este mundo que se nos aparece. Nosotros lo entendemos de una manera, lo interpretamos. Para nosotros significa algo y pensamos que las cosas son de una manera. Y cuando estamos eligiendo, cuando estamos votando, de alguna manera lo que estamos haciendo es llevar esa interpretación al respecto de cómo es lo real, cómo se solucionan los problemas, cuáles son las causas y los orígenes de estos problemas. Bueno, opero, ¿no? Actúo en función de esa interpretación para poder generar una acción. Hay una frase por ahí de la filosofía que dice que toda política es una ontología. ¿A qué me refiero con ontología? Me refiero a pensar el ser, ¿sí? Lo que es. Toda concepción política dice cómo es el mundo, quiénes somos los seres humanos. Y es en función de estas ideas que se proponen, insisto, acciones. Viste que ayer todos decían, bueno, las urnas hablaron, ¿no? Que es un poco a nosotros lo que tuvimos que hacer en la jornada de ayer, más allá de que la participación fue bastante baja, que eso también debe ser algo para analizar, pero bueno, todos los que fuimos ayer a votar quisimos decir algo, ¿no? En las urnas, y es por eso que siempre se usa esa frase de las urnas hablaron, y creo que está un poco relacionado a lo que vos decías, ¿no? Claro, porque decimos lo que estamos pensando, decimos de alguna manera cómo observamos y entendemos el mundo que nos rodea. Y esto es interesante porque también hay que decir que de alguna manera nos habita la contradicción. ¿Bien? En todos los aspectos de nuestra vida vivimos una época en donde la contradicción es parte de nuestra cotidianeidad. Todo el tiempo. Constantemente. Creo, ¿no? Y no lo digo como una crítica ni desde un lugar de una especie de torre de marfil, porque me debe pasar a mí también, me pasa a mí también. La contradicción climática. Todos queremos un ambiente más sano, pero a veces las acciones que conllevan eso, como dejar de lado algunas comodidades, nos cuestan y no las hacemos. Tal cual. Esto como un mero ejemplo, no voy a ahondar más, creo que ya se entiende. Y es en esta contradicción entonces en donde a la hora de elegir muchas veces nuestras propias interpretaciones chocan de alguna manera entre sí y operamos o buscamos operar sobre la realidad de una manera que luego se hace un tanto, podemos decir, perpleja al análisis. Y esto por eso me parece que, por eso no hablamos de encuesta, porque para encuesta están otros que cuesta muchísimo determinar qué está pensando las personas, ¿no? Sí, depende del momento en el que se le pregunte y demás. Por eso una cosa es lo que pasó ayer y otra cosa muy distinta va a ser lo que va a suceder seguramente en el mes de octubre. Pero me gustaría enfocarme también en la libertad que tiene uno de elegir, ¿no? De decir, bueno, se me presentan un montón de candidatos, qué es lo que quiero yo para mi futuro, para mi familia y demás, y tomarlo con la responsabilidad que eso merece. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, es una elección, listo, voy a votar para después no tener que pagar la multa y demás y ya está. Y no se lo toman, ¿no? Con esa responsabilidad que merece estar eligiendo a nuestros representantes, sobre todo cuando hacemos elecciones todo el tiempo, todos los días, ¿no? Sí, dos cuestiones se me ocurren respecto de esto. La primera es una mirada desde la filosofía de Sartre, ¿no? Que estamos condenados a ser libres, dice él. ¿Por qué? Porque aún no eligiendo estamos eligiendo. Aún el que no fue a votar ayer también hizo una elección. Por supuesto. Entonces, esa libertad también conlleva una angustia, va a decir este filósofo, porque de alguna manera nos tenemos que hacer siempre cargo y responsables de lo que estamos eligiendo.
aun cuando parezca que nuestra elección es banal, es superflua, es, no sé, cerrando los ojos y agarrando lo primero que aparece, incluso en eso estamos siendo responsables y no nos podemos, digamos, deslindar de esto que estamos haciendo. Esa acción va a tener una consecuencia. Tiene una consecuencia y es la consecuencia de nuestra elección. Exacto. Y por otro lado es, como para ir cerrando un poco, siempre cerrando con una pregunta, si las motivaciones que mueven y promueven nuestras decisiones son motivaciones racionales o emocionales. Porque esta idea de hacerse cargo, de responsabilizarse, conlleva una fuerte carga de racionalidad. Esto que vos decís, entender el impacto de nuestras acciones y tratar de vislumbrar al menos una gama de posibilidades de las consecuencias que pueden llegar a acaecer por lo que elegí. No, y también hay otro componente que tal vez tiene que ver con el egoísmo de las personas, ¿no? De decir, bueno, yo elijo esto para mí porque es lo que mejor me conviene, pero sé que a la sociedad tal vez le voy a hacer un mal, pero bueno, a mí me conviene, ¿no? Sí, pero existe algo más que nuestra propia mirada sobre la realidad. Porque yo entiendo eso, la empatía, lo entiendo y lo defiendo, defiendo. Sí, sí. Pero en el día a día, incluso en nuestras elecciones, ¿no estamos siempre pensando desde nosotros mismos? La pregunta es si eso es lo que queremos. Pero esta emocionalidad que yo menciono, ¿no? Esta motivación de la indignación, del odio, el asco, la repulsión o el encanto también, son cuestiones muy inmediatas. Porque incluso decir, estoy siendo egoísta, ya conlleva una reflexión. Claro. Y yo no estoy diciendo, insisto, que la gente es irracional o que incluso, no sé, habría que tomarse más tiempo aún en el cuarto oscuro. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nuestras decisiones, tanto estas como las de todos los días, están sumamente mediadas por la emoción inmediata, por lo que siento ahora. La pregunta que quiero dejar abierta es si esta es la sociedad o la vida que queremos para nosotros mismos. La vida regida por la emoción inmediata o hay algo más. Yo no tengo la respuesta. Porque la respuesta racional, histórica de la filosofía es la razón. Perfecto. La razón es que la razón también nos lleva a muchas cosas horrendas. Sí, también. La bomba atómica es hija de la razón. Claro. Ahí está, ¿no? Sí, sin duda es algo para pensar y sobre todo considerar que nuestras acciones tienen consecuencias, la responsabilidad que conlleva de elegir a nuestros candidatos y pensar más un poco, ¿no? A la hora de ir a votar. Tal vez, ¿no? De tomárselo con la responsabilidad que eso merece y no decir, bueno, es un trámite nada más. O hay muchas personas que te dicen, bueno, ¿qué voy a hacer con mi voto? No va a cambiar nada, va a seguir todo igual, ¿no? ¿Qué voy a modificar del mundo con mi voto? Creo que también ahí hay una paradoja que se llama la paradoja del montón. Que dice, ¿cuándo un montón se transforma en un montón? Yo tengo un grano de arena, sumo otro y sumo otro. Siempre estoy sumando de unidades y nunca voy a ver el montón. Pero en algún momento se transforma ese montón. ¿En qué momento pasa de nada a un montón, por decirlo de una manera? Con el voto pareciera ser esta paradoja. De alguna manera, el voto individual en una marea de 40 millones de personas, por decirlo de una forma, parece nimio, parece insignificante. Pero cuando se suman esas tendencias es lo que genera, ¿no? Después los resultados y de los resultados, como decís, las consecuencias y las distintas políticas y las distintas operaciones y marcos operativos que se dan en función de esta interpretación. Por supuesto. Y también el voto en blanco. Decir, no, yo voy a votar en blanco o impugno. También estoy diciendo algo, ¿no? Estoy colaborando en algún punto. Siempre, por eso insisto, no elegir incluso, o sea, no querer elegir, no querer participar, también es participar. Por eso la libertad es angustiante, por eso nos angustia la libertad, dice Sartre. Pero el problema es que no nos podemos quitar de encima porque eso es ser humano. Por supuesto. Es existir y constituir nuestro ser a partir de lo que elegimos. Y ya para finalizar, es muy estresante tener que decidir todo el tiempo, pero más estas cosas, ¿no? Es muy estresante, pero yo creo que la alternativa que elijan por nosotros en algunos momentos resulta sumamente atractiva, pero a largo plazo nos podemos dar cuenta que es lo peor que nos puede pasar. Fede, muchísimas gracias, como siempre, analizando un poco la hora de elegir, ¿no? Lo que sucedió ayer, elecciones en la República Argentina, y quisimos verlo desde otro lado.